Sí, la primera cuestión que le querría preguntar es un poco qué perspectiva tiene de todo lo que ha pasado en los últimos dos mandatos, tanto el de Varela como el de Martinelli, que ahora está procesado, ¿no? ¿Qué balance hace de estos dos Bueno, últimos? hay que empezar por decir que ambos fueron parte del mismo mandato, ¿cierto? Cuando Martinelli fue presidente, Varela era su vicepresidente. Y luego es evidente lo que está pasando al día de hoy. Martinelli está preso y está siendo procesado después de haber estado preso en los Estados Unidos un año y en Panamá ya lleva mes y medio de estar detenido en el resto. Así que obviamente eso fue han sido administraciones que se han caracterizado por la deshonestidad, se han caracterizado por lo que es el escándalo más grande que ha habido en América Latina, que es el tema del overdressed, con sobrecostos extraordinarios. Y luego, para mi forma de ver las cosas, aparte del despilfarro, del robo, llámalo como tú quieras, el gran daño que le han hecho al país es haber sembrado la corrupción como un ejemplo, de arriba hacia abajo. Hombre, porque corrupción ha habido en todos lados y la hay siempre, pero se combate también de arriba hacia abajo. Acá no, aquí el de abajo lo que hizo fue imitar la corrupción del que mataba. Entonces ese es un daño a la fibra moral del país que es muy duro y hay que componerlo. Sí, y luego fíjese, yo vivo en Colombia y veo los periódicos que esta mañana he estado leyendo, el mismo que está leyendo usted, y me recuerda todo en general bastante a Colombia y al panorama que hay en América Latina. ¿Qué medidas se podrían tomar para, digamos, atajar esta lacra de América Latina que es la corrupción? Bueno, yo creo que lo que está sucediendo ahora mismo, y esperamos que esto lleve a una buena conclusión, que sea una experiencia para el futuro, debe ser entonces un llamado de atención y un y una amenaza, vamos a ponerlo claramente, una amenaza a futuro de que aquellos mandatarios que cometan robos, aquellos mandatarios que se beneficien indebidamente de su mandato, acabarán en la cárcel. Yo creo que no hay otra forma, verdaderamente. Yo creo que, y al mismo tiempo, por supuesto, tenemos que predicar con el ejemplo, pero también tiene el pueblo que ser consciente de que no se puede seguir eligiendo personalidades como esa. Sí, y luego, bueno, al final yo me he dado cuenta, por lo menos en España y en casi todos los países, a la gente lo que realmente le preocupa es que la economía vaya bien, que su bolsillo vaya bien. Le quiero preguntar, ¿cómo ve la salud de la economía panameña? Si tú lo ves en términos globales, en términos, como decimos los economistas, macroeconómicos, pues la economía va muy bien. El crecimiento panameño es quizás el más alto de la América Latina. Si tú divides si tú divides Producto Interno Bruto por el número de habitantes, es el país más rico de América Latina. Más sin embargo, eso no se siente en la calle. Y evidentemente no se siente en la calle porque hay una gran desigualdad. Nosotros los economistas también medimos esa desigualdad por lo que se llama el índice Gini. Y ese índice Gini en el Panamá es uno de los peores que existen. De manera que tenemos una desigualdad muy grande que la única forma de poderla mejorar es con inversión social. No hay otra forma, educación y salud, acompasados. Es la única manera que históricamente ha dado resultado de sacar de la pobreza a los más humildes. No hay otra. Distribuir y quitarle lo de arriba al que tiene para darle al de abajo, al final acaba todo el mundo pobre. Así que el Estado debe propiciar una educación de calidad, de primera calidad, porque ahora en un mundo globalizado tenemos que competir contra todos. O sea, ya no tenemos el proteccionismo de antes, que bueno, la educación era mediocre, pero es entre nosotros. No, ahora es contra todos. De manera que los próximos gobiernos deben tener la obligación, y esa es una de las cosas que estamos proponiendo, de invertir grandemente, sobre todo los recursos que nos da el canal, en el tema de educación de calidad. Yo siempre hago el énfasis de calidad, porque educación es educación, pero de calidad para poder tener la posibilidad de tener ese camino de ascenso social desde los más humildes hasta posiciones mejores. Sí, y luego le quería preguntar por el proceso de integración centroamericana, que se habla mucho de él, pero que en el fondo mucho ruido y pocas Mire, nueces, yo ¿no? le digo sinceramente que lo he visto por muchísimo tiempo, incluso sabes que como miembro, como expresidente de la República fui miembro del Parlamento Centroamericano, pero es que honestamente yo no veo las posibilidades de esa integración a corto plazo.
primer lugar porque tenemos economías muy desiguales. La economía panameña, basada en servicios, por ejemplo, quizás compite en algo con la oferta turística de Costa Rica de servicios, pero no tiene nada que ver con Nicaragua y con El Salvador. De manera que esa es una integración que, hombre, sería un sueño para todos los centroamericanos, incluyendo a nosotros, pero no lo veo ni económicamente, ni siquiera en el caso panameño culturalmente, porque como sabes, Panamá fue parte de la Gran Colombia. Hasta 1900, ¿no? Hasta 1903, cuando fue la separación de Panamá de Colombia. De manera que incluso nuestra idiosincrasia es más influenciada hacia el sur y hacia el Caribe, por las grandes inmigraciones de gente del Caribe que tuvimos en Panamá durante la construcción del ferrocarril y posteriormente la construcción del canal. Así que, desde el punto de vista panameño y desde el punto de vista personal mío, sería un gran sueño, pero no le veo muchas probabilidades de éxitos. Sí, y luego le quiero preguntar, porque se ve con mucha preocupación en la región y también en la comunidad internacional la crisis de Nicaragua, ¿no? O sea, ¿debería usted hacer un vaticinio de cómo puede terminar eso? Me da mucha lástima lo que está pasando en Nicaragua, porque es un país que históricamente ha vivido de guerra en guerra, de conflicto en conflicto. Mi padre era nicaragüense, y mi padre, imagínate tú, en 1920 y pico, tuvo que salir de Nicaragua porque era imposible vivir en Nicaragua. Y se vino a radicar en Panamá, donde conoció a mi madre y se casaron. Pero te digo eso porque es que históricamente Nicaragua ha sido un sitio de muchísimos conflictos. Y es un país lindo, es un país de gente muy buena, es un país inmensamente rico, pero el conflicto social lo tiene destrozado. Esta coyuntura a mí me duele también porque además de lo político, yo también tengo una amistad con Daniel Ortega y con el grupo del Frente. Y me duele mucho que se haya o que se trate de poner en la misma balanza a los Somoza y a Daniel Ortega. No me parece que es justo. Creo además que lo que ha producido esta crisis ha sido una necesidad de un ajuste económico para poder salvar la seguridad social. Y sobre eso se ha montado pues toda una campaña que ya tú sabes por dónde va. Me parece que si yo pudiera decirle a mi amigo Daniel un consejo sería, mira, negocia para establecer un tribunal electoral totalmente independiente, para dar seguridad de que en las próximas elecciones van a ser transparentes. Invita a todos los que quieran participar como observadores, pero que se respete el término. No puede ser que ahora cuando resulta que a mitad de camino no me gusta una política de un gobierno, los tumbo. Eso no me parece que no puede ser, no me parece que es lo correcto ni aquí ni en ningún lado. Y luego, ya sabe que en Europa ha estado recientemente de gira Trump y ha tenido muchos problemas con sus aliados y demás. ¿Cómo percibe usted la política exterior con respecto a América Latina de Donald Trump? ¿Cree que tiende hacia el desinterés, hacia el proteccionismo? ¿Cómo la examina usted? Bueno, si tú ves lo último que ha pasado, que fue la intervención del vicepresidente Pence en cuanto al tema de Nicaragua, pareciera que estuvieran viviendo todavía la época del colonialismo puro y duro, ¿no? Mire, yo vengo observando al presidente Trump, que dicho sea de paso cuenta con un gran apoyo. O sea, no es lo que se percibe por otro lado, que el tipo está loco y habla. No, él tiene un gran apoyo raizal de los Estados Unidos, raizales, o sea, lo que es el medio de los Estados Unidos, el sur de los Estados Unidos. Quizá desaprobación en la costa oeste, donde son más liberales, o en la costa este, donde son más conservadores. Pero lo que es el centro de los Estados Unidos y el sur, esa gente vota por Trump. Ahora bien, dicho eso, ¿qué es lo que hace Trump? Trump lo que hace es que cuando no tiene cartas para negociar, las crea. ¿Qué hizo con Corea? Hizo de todo. ¿Para qué? Para forzar una negociación. ¿Qué está haciendo en Israel? Mira tú esa movida de Israel. Desde el punto de vista moral es absurdo. ¿Pero lo hizo para qué? Para forzar que los palestinos se sienten a negociar. Mira lo que está haciendo en Europa y en China. Creó aranceles. Bueno, ayer se reunió con el presidente de la Unión Europea y entiendo que dijeron que se iban a entender. Sí, he visto el tono, sí, la relación personal entre ellos parece buena. Pero a ver, ¿tú crees que si Trump hubiera dicho, no, las cosas están bien, se hubiera producido esa crisis y en consecuencia esa posibilidad de recomponerlo? Mire, Trump es un hombre de negocio.
y es un hombre que sabe negociar. Cuando uno tiene cartas en la mano con qué negociar, las crea. Es un tipo muy hábil. Sí, sí. Estoy con usted, concuerdo totalmente. Le quería preguntar, porque ya veo en las calles de Panamá a muchos venezolanos, ¿qué piensa de todo el desarrollo, ¿no? De esta grave crisis, ¿no? Humanitaria, política, social de Venezuela, ¿no? ¿Qué salida puede tener eso, ¿no? Sí. Es una tragedia. Yo a muchos amigos míos les recomiendo un libro que creo que se llama La venganza de los náufragos, creo que ese es el título del libro, que describe los últimos meses del gobierno de Carlos Andrés Pérez y el caldo de cultivo que había en la sociedad. Que dicho sea de paso, nosotros estamos generando algunos rasgos similares. ¿Cómo qué? Como aquello de que, hombre, aquí no pasa nada. Aquí no hay esperanza, aquí el futuro es de los ricos, aquí solamente el hijo de la cocinera va preso, aquí los políticos todos son ladrones, todos son corruptos. O sea, ese ambiente produjo el surgimiento de un Mesías, que fue Chávez, que ganó. No es que se improvisó, no es que ganó. Y ese Mesías, por las razones que sean, llevó a políticas populistas que evidentemente han creado una crisis económica muy grande en Venezuela. Yo creo que se puede evitar. Yo creo que con inversión social, sin caer en el populismo, exigiendo primero honestidad y segundo trabajo, usted puede levantar el futuro de los países. Esa es mi opinión. Y luego aquí en Centroamérica se ve muy cercano todo lo que ocurre en México, ¿no? ¿Cómo percibe la llegada de ALO al poder en México? Bueno, es un hombre insistente, ¿ah? Y ¿sabes qué? Tengo la confianza que va a ser un buen gobierno. A mí me parece que... Déjame decirte algo, que a lo mejor a mis amigos del PRI no les va a gustar, pero López Obrador es priista de verdad, no de lo que vino después. Él es un hombre que cree socialmente, cree en el socialismo, o sea, es un tipo verdaderamente de la inspiración del PRI original. Así que yo creo que va a ser un buen gobierno, de verdad. Sí, sí. Y luego le quería preguntar un poco en general, ¿no? ¿Qué piensa de toda esta ola populista que llegó a América que parece que se desactiva, ¿no? Que el PRD, por ejemplo, yo sé que nunca cayó en ello, ¿no? No. Mire, es demagógico, es peligrosísimo. No ha habido país en el mundo donde el populismo haya surtido un efecto positivo. No hay sustitución por la honestidad y el trabajo. La inversión social debe hacer al Estado 100%, dedicar su mayor esfuerzo a eso, sin regalar nada. Yo creo que lo importante es que el ser humano tenga la oportunidad igual para todos. Y eso lo tiene que propiciar el Estado. El populismo ha sido un fracaso, aquí y en todos lados. Le quería preguntar, como empresario y como hombre político, hay una nueva iniciativa en marcha en ciernes, que es todo esto del bloque del Pacífico, ¿no? Y Sí. ¿cómo lo examina usted eso? Y Bueno, yo creo que es un contrapeso a lo que estaba sucediendo con los Estados Unidos y sus políticas, de darle la espalda, por ejemplo, a países como Brasil, a países como esta conformación del Pacífico, además integrada por China. Es como crear un contrabalance económico y político a todas las fuerzas que históricamente tuvieron los Estados Unidos, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial y hasta ahora, ¿no? Sí, ¿y Panamá puede tener algún rol ahí? Claro, ojalá que sí, claro que sí. Claro, nosotros tenemos un bien estratégico que es nuestro canal, tenemos una economía transparente que puede ser perfectamente bien un centro de distribución, un centro logístico, un centro financiero, que puede facilitar todo el tema del comercio, sobre todo en este grupo. Sí. Bueno, creo que para las próximas elecciones usted tiene un proyecto político, incluso, que tiene la intención de participar, ¿no? Sí. ¿Y qué ofrece de novedoso en esta... Bueno, hay varias cosas que yo quisiera destacarlo. Primero, te he hablado de educación. Para mí lo más importante del próximo gobierno es el tema de la educación de calidad. Y para eso yo quisiera que constitucionalmente pudiéramos dedicar un alto porcentaje de las ganancias del Canal de Panamá a hacer inversión en educación de calidad. No quisiera entrar en el detalle porque es largo, pero si quieren lo hacemos. Yo creo que nosotros tenemos que propiciar educadores en los mejores campos internacionales
que nos formen a los nuestros en Panamá, recompensándonos a los niveles que tenemos que recompensarlos. Bien. Creo también que nuestra institucionalidad ya sirve a su propósito. Tú no puedes seguir teniendo una asamblea de diputados electos en circuitos electorales que no hacen ningún sentido. Déjame decirte algo. Yo fui un discípulo del general Torrijos. Yo participé, afortunadamente, y gracias a la oportunidad que me dio él a mí, en sus gobiernos, y fui ministro de Hacienda y Tesoro de su gobierno cuando tenía 29 años. De manera que mi larga trayectoria política está muy definida por los principios de Torrijos y del Torrijos. ¿Sí? Cuando se firman los tratados del Canal, hay un entendimiento, más que un acuerdo, un entendimiento entre el presidente Carter y el general Torrijos, de que íbamos a ir cambiando la estructura política del país para permitir una democracia tradicional, multipartidista, con un órgano del Estado independiente, todo lo que conocemos tradicionalmente como una democracia multipartidista. Y se empezó. Aquí no había una asamblea legislativa, aquí no había un órgano legislativo independiente cuando se firmaron los tratados. Las leyes las hacía el Ejecutivo, a través de un subterfugio, que era una comisión de la cual yo formé parte, de la Comisión de Legislación y tal. Eso fue cambiando, producto de aquel compromiso. Se eligieron, primero, de dentro de la Asamblea Nacional de Representantes de Corregimiento, se eligió un grupo que se le llamó legisladores. Luego, en el 80 se hace una elección provincial y se eligen 2 legisladores para ese mismo propósito de crear esa Asamblea Legislativa. Luego se dan las reformas del año 83 y se crean los famosos circuitos electorales. Sí, pero eso era parte de un proceso de transición. Viene la muerte del general Torrijos, viene todo lo que nos pasó en la década muerta, que es el 80, el poder que se iba a ir transfiriendo ordenadamente hacia los civiles, se retoma en el organismo militar, y tú sabes el resto de la historia. Todo se estancó hasta el 89, que se produjo la sangrienta invasión de los Estados Unidos contra Noriega. Bien, pero nos quedamos con esa institución. Entonces tú tienes una asamblea de diputados cuyo principal objetivo debe ser hacer leyes nacionales, pero son electos por circuito. Y desconocen en ese circuito, porque como el Ejecutivo necesita mucho más de la Asamblea de Diputados y mucho menos de la Asamblea de Representantes de Corregimiento, entonces el Ejecutivo tiene mucho más aprecio, por llamarlo de alguna manera, por esos diputados que por el representante. Eso te produce 2 cosas. Uno, los problemas de las comunidades no se resuelven, porque el representante no tiene la capacidad económica para hacerlo, y no la tiene porque el Ejecutivo no se la da. Y 2, por necesidad se han ido esos representantes convirtiendo en la estructura política del diputado de ese circuito. Entonces, si estás con el diputado de ese circuito, que es quien puede tener acceso a todo lo que está pasando en la Asamblea, la planilla 80, la no sé cuánto, todo lo que tú estás leyendo por ahí que está pasando, eso era supuestamente para que de alguna manera chorreara hacia los representantes de corregimiento, que nunca fue así. Y menos si el representante de corregimiento es de un signo, de un partido político diferente al del diputado. Entonces eso tú tienes que cambiarlo. Ese es un cambio institucional que evidentemente es una reforma constitucional. Y tienes que cambiar ese mecanismo. Tú tienes que priorizar nuevamente la función del representante para la solución de los problemas directamente con el Ejecutivo, sin la intermediación del diputado. Y 2, la elección del diputado debe ser o provincial o nacional. Y 3, como producto de las 2 últimas, que fue la primera pregunta que me hiciste, de las 2 últimas administraciones, aquí el clientelismo se entronizó en la sociedad. Entonces, si tú no puedes pelear directamente contra esa cultura clientelar, tú tienes que disasociar, sacar la elección de ese medio. Yo propongo, por ejemplo, que sí, que sean provinciales o nacionales los diputados y que sean electos por listas internas de partido, para que no adquieras compromiso de ninguna clase económico. ¿Qué sucede hoy? Ser diputado cuesta $500,000 en cualquier circuito del país. ¿Y su sueldo cuánto es? $6,000 mensuales, $7,000 mensuales por 60 meses. Ni siquiera lo que te gastaste lo recuperas. Entonces tienes una institución que te propicia lo que estamos viviendo.
los subterfugios de las planillas, los nombramientos falsos, los contratos que no existen, para poder pagar la campaña. Pagar lo que gastaron y segundo, propiciar su reelección. Entonces, tú te das cuenta del daño que eso significa en este sistema. Hay que cambiarlo. Y lo tercero, evidentemente, es el tema de, bueno, tercero y cuarto, es el tema de la Corte Suprema de Justicia. Nosotros no podemos seguir con un sistema donde el presidente proponga, suponiendo que tenemos una gran cultura política, que no la tenemos, y que se suponga que esa propuesta va a ser aceptada por el diputado, por los legislativos y van a ser independientes. Mire, no. La realidad nos ha demostrado que la Corte y el órgano judicial debe tener total independencia. Y eso se logra de dos formas. Uno, con la carrera judicial, de manera que quienes aspiren a un puesto en la Corte sepan cuál es el camino para poder aspirar a él. Y como se hace en otros países, por ejemplo España, se gana por oposición. Examen. Claro, por examen. No es que resulta ser que tú eres el recomendado de fulano, tienes el título, no, es examen, señor, y el que sale primero, sale primero. Y dos, la otra parte de la independencia económica del órgano judicial tiene que ser su presupuesto. Porque ahora mismo, ¿qué sucede? Ellos tienen que venir a negociar con el Ejecutivo la asignación de su presupuesto anual. Si tú lo haces automático como un porcentaje del PIB o como un porcentaje del presupuesto nacional, se acabó. Eso es, señor, eso es lo que le corresponde. Usted no tiene nada que venir a negociar conmigo. Y va generando esa independencia. Y lo cuarto es restarle poder al órgano ejecutivo. Te lo digo yo que fui presidente. Aquí hay una cultura presidencialista. Creen que el presidente de la República es el omnipotente, es casi como rey, pero no como el rey de España, que es el jefe del Estado, es un rey al tiempo medieval. ¿Me explico? Que las decisiones tienen que pasar por su tamiz, que cualquier favor las decide el tienes que quitar eso. Ese es un tema cultural, sí, yo sé que es un tema cultural, pero tienes que crear infraestructura y estructuras para irlo desplazando poco a poco. Espero que lo haga cuando sea presidente. Que si lo necesito. Te voy a decir una cosa. Durante mi administración, yo le pedí en diversas ocasiones a la Asamblea Legislativa que me citara para poder explicar lo que estábamos haciendo. Constitucionalmente no puede hacerlo. Yo creo que nosotros tenemos que tener una asamblea donde hay algunas mezclas del presidencialismo nuestro, pero también del régimen del parlamentario. Del parlamentario. Es decir, que haya una posibilidad de una censura. A mí en eso me encanta Inglaterra, no sé si pienso lo mismo, que se sienta el presidente de gobierno y enfrente se sienta el líder de la oposición. Claro, claro. O sea, nosotros tenemos que cambiar instituciones para poder afincar nuestra democracia y nuestra participación y sobre todo ir cambiando la cultura política. Y hay que empezar por algo. Luego le quería preguntar, el panameño tiene mucha tendencia al cambio. ¿Qué pasará en las próximas elecciones? ¿Va a haber otra vez cambio? El panameño no es que tiene tendencia al cambio, déjenme decirle algo. El panameño lo que tiene es la imagen, cierta o falsa, y parcialmente cierta, diría yo más cierta que falsa, que cuando se elige a alguien al gobierno, estás resuelto desde del punto de vista económico. Y si tú vas a ser gobernante y yo te voy a elegir, oye, dame algo a mí. ¿Te das cuenta? Esa es la mentalidad. Entonces, por supuesto, tú ves a la persona que dice, no, ya tú fuiste, dale chance a otro que me dé a mí, es la parte que no se dice. Entonces, eso es todo parte de esta cultura clientelista, hombre, que no se cambiará de un día para otro, pero que tenemos que cambiar generacionalmente y tenemos que hacerlo con el ejemplo común. Pues eso era todo, presidente, y nada, le deseo mucho éxito para las próximas elecciones. Muy amable, muchas gracias. Gracias a usted. Bueno,